El ejército alemán se destacó en la Segunda Guerra Mundial por su alta efectividad y su amplio arsenal de combate, excepto que esto último no fue así. Muchas veces, ya sea por documentales sensacionalistas o una propaganda tan efectiva que prevalece a día de hoy, solemos recordar al ejército alemán como un ejemplo avanzado a su tiempo respecto a mecanización y modernidad, cuando la realidad era muy distinta, pues sus soldados avanzaban mayormente a pie y sus líneas de suministro eran tiradas por caballos, además de que su industria, si bien era grande para un país centroeuropeo, no fue lo suficientemente bien aprovechada ni tampoco se daban abasto para cumplir con los requerimientos del campo de batalla, especialmente con los tanques. Mientras que la Unión Soviética fue capaz de realizar 80.000 T-34s, su equivalente alemán, el Panzer IV, peleó en inferioridad numérica 10-1. Además de que si sumamos todos los tanques producidos por Alemania durante el conflicto, no estaríamos ni de cerca en alcanzar las cifras de un solo tanque soviético. Si bien la industria alemana no fue tan productiva como la de su principal enemigo, las rápidas conquistas germanas al inicio de la guerra le permitieron obtener un botín de guerra que, más que un trofeo, ayudaría a aliviar la falta de tanques alemanes en el frente, naciendo así los Beutepanzer, los tanques capturados al servicio de Alemania. Bienvenidos, queridos espectadores, a una nueva entrega de Viernes de Enfrentamiento Crudo por la Noche con su anfitrión de Auslanda, y como ya mencioné, hoy veremos todo lo relacionado a los Beutepanzer, tanques trofeos que, aunque no lo parezca, Alemania tenía por montones, los cuales tienen una historia muy interesante. Así que, señores, vayan a sus posiciones y pónganse cómodos que estamos a punto de empezar. Antes que nada, cabe preguntarse, ¿por qué los alemanes no produjeron más tanques al inicio del conflicto? La respuesta la vamos a encontrar en la política. Antes de 1943, Adolf había iniciado un conflicto que se le había presentado a los alemanes como efectivo pero fugaz, y mucha de la popularidad que había logrado el Führer lo consiguió a través de sus programas sociales enfocados a generar trabajos en una industria civil. Además de que los mismos gozaban de jornadas no mayores a las 10 horas y con un descanso a la semana, así como vacaciones pagadas y distintas oportunidades para realizar turismo a costos bajos para la clase trabajadora alemana. Por lo que cambiar la industria civil a una militar y ajustar horarios de producción mayores junto con la eliminación de los días de descanso y las vacaciones era un problema que podría desembocar en manifestaciones internas que podrían llegar a descontrolar el país, tal y como había sucedido durante el último año de la Primera Guerra Mundial, donde los marxistas casi se hacen con el control del gobierno alemán mientras las tropas seguían luchando en el frente. Desde 1939 hasta febrero de 1943, la vida en Alemania había seguido un curso interno considerablemente pacífico. Apenas parecía que se estaba luchando una guerra y el frente oriental quedaba muy lejos de Berlín en aquellos años. Por lo que la producción de tanques también se mantuvo baja, y si bien esto fue un problema desde el principio, los Beutepanzer ayudaron a paliar el problema desde incluso antes del estallido de la guerra. Cuando Alemania tomó por la fuerza el remanente de Checoslovaquia en marzo de 1939, los alemanes se hicieron con lo que serían los primeros tanques trofeos sin haber tenido que disparar ni una sola bala, los cuales fueron los tanques ligeros VZ.35 y .38, renombrados como Panzer 35 y 38T respectivamente, siendo la última letra por la forma de escribir checo en alemán. Este par de blindados mostraban una clara superioridad a los Panzers 1 y 2 en prestaciones y fiabilidad mecánica, encontrando alrededor de 500 de estos blindados que serían utilizados en las divisiones Panzer. Pero la verdadera captura sería el encontrarse con la línea de producción de estos blindados perfectamente montada en fábricas eficientes. Pues recordemos que Checoslovaquia era un excelente distribuidor de tanques para diferentes países previos a ser conquistados y anexados por los alemanes. El Panzer 35T era inferior al 38T, sin embargo, ambos se mantuvieron en producción hasta 1940, construyéndose conjuntamente alrededor de 2.000 de estos vehículos, los cuales realizaron de manera excelente su papel como blindados ligeros e incluso ya para 1944, el Panzer 38T resultó ser la perfecta base para ser utilizado como cazacarros, el cual sería nombrado como Jagdpanzer 38 y apodado como Hetzer, destacándose por su fiabilidad mecánica, bajo perfil, poder de fuego y blindaje frontal, el cual contentó notoriamente a los tripulantes que se aventuraron dentro de una de estas máquinas. La anexión de los tanques checoslovacos para su uso en el ejército alemán fue sin duda el de mayor peso y notoriedad dentro de los blindados capturados que sirvieron a la Wehrmacht,
pues no solamente tenían los vehículos, sino el medio para producir más y dotarlos de munición. Pero esto no quiere decir que hayan sido los únicos, pues la lista es larga y seguiremos viendo más ejemplos a lo largo de este video. Cuando Alemania invadió Polonia en septiembre de 1939, los polacos contaban con un parque de blindados muy reducido en comparación al de los alemanes, además de que la mayoría de los mismos eran tanquetas TKS, incapaces en su mayoría de perforar blindaje y pensados más bien como soporte para la infantería, con la única excepción de los TKS, equipados con un cañón antitanque de 20 milímetros. Y aunque resultó ser muy efectivo contra los blindados alemanes, fueron una molestia más anecdótica que constante. Más de 500 tanquetas conformaban el grueso de los blindados con los que contaba Polonia, de los cuales Alemania logró capturar varios cientos, e incluso antes de acabar la campaña de Polonia, ya para el 14 de septiembre se comenzó la importación de los blindados capturados para dentro de Alemania, en donde se determinó que las mismas, si bien eran incapaces de servir para el combate directo contra blindados, estos pequeños vehículos fueron usados para tareas de protección y patrullaje, para cuarteles tanto del ejército de tierra como de la fuerza aérea. El blindado más interesante con el que los alemanes se hicieron tras la captura de Polonia fue el blindado 7TP, que era capaz de perforar todos los blindados de los que disponía Alemania para cuando se decidió por conquistar Polonia gracias a su cañón Bofors de 37 milímetros, capaz de perforar un blindaje de hasta 40 milímetros a 60 grados de inclinación a 270 metros de distancia, por lo que si bien se capturaron pocos, alrededor de 20, fueron utilizados en la primera, cuarta y sexta división Panzer a partir de 1940. En el caso particular de Francia, una vez que concluyó la batalla por este país a 5 semanas de haberle iniciado el 5 de mayo de 1940, el ejército alemán logró capturar un total de 297 tanques Somoa S-35, el que era considerado como el mejor tanque francés y que sería estudiado cuidadosamente por los alemanes, quienes consideraban los diseños de tanques franceses como los mejores de todos, pero llegando a la conclusión de que su torreta era ineficiente. Aún con esas, los S-35 fueron utilizados durante la Operación Barbarroja, pues al inicio de esta operación, los alemanes no tenían un número demasiado amplio de Panzers 3 y 4, aún dependiendo bastante de los Panzers 2 y los anteriormente mencionados Panzers 38T. Si bien el blindado fue utilizado en el frente oriental, la mayoría de las unidades se quedaron en Alemania para servir en las escuelas de entrenamiento Panzer sin la torreta, misma que consideraron ineficiente, como ya mencioné. Otro ejemplo francés muy interesante es el tractor blindado 37L, que fue utilizado para realizar un cazacarros que sería conocido como Marder 1, armado con un cañón PAC 40L 46 de 75 milímetros, y que vería combate en el frente oriental a partir de 1942, con resultados no muy positivos gracias a sus desperfectos mecánicos, fruto de la improvisación que eran en sí los blindados de la serie Marder. En total, unos 170 tractores franceses fueron convertidos para su uso en cazatanques. Un caso contrario al de la idea alemana de que los franceses tenían los tanques de mayor vanguardia son los Renault FT, los cuales siguieron su producción luego de la Primera Guerra Mundial, pese a que los mismos ya se encontraban notoriamente obsoletos. Y aún con esto, el ejército francés los utilizó durante su caída en 1940. Así que los alemanes lograron apropiarse de alrededor de unos 1700 de estos vehículos, los cuales, si bien no fueron mandados al frente debido a la notoria superioridad que tenían todos los tanques de la Wehrmacht sobre estos Renault, sí sirvieron para realizar tareas de vigilancia y patrullaje. A lo largo de la guerra, se planeó continuar la producción de algunos de los tanques franceses que habían sido de utilidad para los alemanes, como el Renault R-35 o el anteriormente mencionado Somoa S-35. Sin embargo, los bombardeos de finales de 1942 por parte de la RAF tuvieron como objetivo las fábricas tanto francesas como alemanas, mermando la producción y enfocándose en utilizar los recursos disponibles en la producción de los blindados de origen alemán, aunque sí se llegaron a modificar los tanques franceses que se tenían, además de que se aprovecharon las fábricas francesas para continuar con la producción de piezas, refacciones y municiones para los blindados franceses, ahora en poder del ejército alemán. A diferencia de los blindados vistos hasta ahora y a partir de este punto, los alemanes no tenían manera de mantener estos blindados operacionales por mucho tiempo al no contar con las fábricas para realizar tanto piezas y refacciones como municiones. Por lo que los blindados que eran capturados, si bien eran puestos en uso, solían abandonarse o destruirse una vez que se quedaban sin municiones o sufrían de malfunciones irreparables.
Tras la caída de Francia y la evacuación de la fuerza británica expedicionaria, los británicos dejaron cientos de tanques detrás, la mayoría considerados obsoletos por los alemanes, con las notorias excepciones del Cruiser 6 y el Matilda, de los cuales, al ser blindados más avanzados con los que el Reino Unido contaba para 1940, no fueron demasiados los que se quedaron atrás luego de la evacuación de Dunkerque. Ambos tanques vieron servicio bajo la bandera alemana durante la Operación Barbarroja, pero fueron puestos fuera de servicio más pronto que tarde, y sus tripulaciones reubicadas en otros blindados. Un escenario donde los Beutepanzer británicos se destacaron más fue durante la campaña del norte de África, pues con el constante movimiento de las tropas, muchos blindados solían abandonarse junto con sus municiones, por lo que Rommel los utilizaba hasta disparar el último de sus proyectiles antes de ser nuevamente abandonados o destruidos. Existen muchos reportes de la época en donde se menciona la utilización de estos tanques durante apenas unos cuantos días o un par de semanas antes de que perdieran su utilidad, por lo que eran encuadrados en batallones efímeros cuyas tripulaciones estaban en una constante rotación. El caso de los blindados provenientes del continente americano es muy similar al de los británicos, con la diferencia de que eran mucho más apreciados por parte de las tripulaciones alemanas. Los principales tanques capturados por los alemanes provenientes de esta nación fueron los M3 Lee, los M3 Stuart y los M4 Sherman. En el caso de los primeros dos, África fue su principal escenario de uso, donde constantemente se capturaban y abandonaban o destruían estos tanques tras darles todo el uso posible. Sin embargo, y al igual que pasó con otros tanques que hemos visto, algunas unidades fueron enviadas dentro de Alemania para su estudio, además de también utilizarse para tareas de patrullaje dentro del Reich. Además de África, algunos de estos blindados también fueron capturados en el frente oriental debido a que los soviéticos contaban con los mismos debido a la ley de préstamo y arriendo, pero que al ser tanques obsoletos para el momento en el que fueron puestos en uso por parte de la Unión Soviética, no fueron empleados en grandes cantidades en los principales escenarios de batalla. Respecto al M4 Sherman, existen historias más interesantes, especialmente tras el desembarco de Normandía, pues cuando se llegaban a capturar estos blindados se les daban todos los cuidados posibles para mantenerlos operativos durante la mayor cantidad de tiempo, y en lugar de darles el hasta ahora típico rol de policía para los territorios ocupados, estos vehículos sí que vieron constante combate contra otros carros de combate. Contraria a la idea popular, el M4 Sherman era un tanque eficiente, bien blindado y superior en prestaciones al principal carro de combate de Alemania, que era el Panzer IV, por lo que se llegaron a conformar batallones de Sherman capturados tanto en el frente occidental a partir de 1944 como en Italia desde 1943, los cuales no solo vieron combate contra sus homólogos estadounidenses y británicos, sino que también fueron llevados al frente oriental, donde se enfrentarían contra el temible Ejército Rojo, tal y como fue el caso de 7 Shermans dados a la 10ª División Panzer SS, los cuales combatieron desde el 11 de marzo de 1945 hasta el 15 de abril de ese mismo año tras ser completamente inutilizados. Cabe destacar que debido a la muy reconocible forma del Sherman, además de pintar el blindado con los colores e insignias de los Panzers, también se les pintaba de más de una cruz de barras en los puntos más visibles de estos tanques para evitar que fueran confundidos por tanques enemigos. Por último, uno de los ejemplos más numerosos junto con los checos fue el caso de los soviéticos. Tras el inicio de la Operación Barbarroja y la rápida conquista de muchas ciudades importantes dentro de la Unión Soviética, los alemanes se hicieron con cientos de blindados en cuestión de unos pocos meses, los cuales eran en su mayoría BT-5, los primeros T-34, T-26 y un puñado de blindados pesados de la serie KV, los cuales fueron usados en principio para reforzar las compañías de blindados de los aliados de Alemania que tomaron parte durante esta invasión, tal y como fue el caso de Rumania. Pero al notar el potencial de fuego y el robusto blindaje del T-34, no tardó demasiado para que los alemanes lo incorporaran a sus filas, y gracias a sus rápidos avances lograron capturar no solo una gran cantidad de blindados, sino también municiones para mantenerlos operativos. La incorporación de blindados soviéticos al arsenal de la Wehrmacht fue por mucho el más amplio de todos los tanques trofeo que tuvo Alemania, con la única excepción de los blindados checos al disponer de los medios para producir aún más. Pues con el desarrollo del conflicto, los alemanes disponían de varias unidades de los blindados soviéticos más producidos a lo largo de este periodo, siendo los preferidos los T-34, los cuales recibían ciertas adaptaciones para hacerlos más afines a las estrategias de los alemanes.
añadiendo la cúpula de comandante propia de un Panzer IV, faldones laterales y un radio, el cual no estaba presente en las primeras versiones producidas del T-34. En total, Alemania dispuso de unos 150 de estos blindados a lo largo de la guerra, haciéndose con 50 durante la tercera batalla de Kharkov gracias a la división SS Das Reich, quien los incorporó dentro de sus batallones de blindados. Contrario al caso de los blindados capturados en el norte de África y el frente occidental, los blindados capturados en el frente oriental fueron puestos en servicio en ese mismo lugar, con excepción de un puñado de T-34s que se encontraban en Francia para cuando sucedió el desembarco de Normandía. Los Beutepanzer fueron una constante durante toda la Segunda Guerra Mundial, y no cabe duda que de no haber sido por los mismos, especialmente al inicio del conflicto, Alemania habría dispuesto de una fuerza mucho más reducida y fácil de contraatacar, además de que con la incorporación de estos blindados paliaban su evidenciado problema de una cadena de producción lenta al principio del periodo. Sobre todo podían concentrar sus tanques verdaderamente eficientes en el frente donde eran necesarios, pues la mayoría de los tanques trofeo realizaron tareas de seguridad y vigilancia en el interior del Reich y las zonas ocupadas por los alemanes, siendo efectivos para combatir rebeliones y partisanos armados pobremente, pues si bien la mayoría de las capturas alemanas eran carros de combate desactualizados o blindados ligeros de reconocimiento, fueron aprovechados de la manera más eficiente posible, analizándolos con la cabeza fría para qué podrían ser útiles y finalmente convirtiéndose en una muy importante pieza dentro del arsenal del ejército alemán. Y esto fue todo por esta ocasión, espero lo hayan disfrutado y si fue así los invito a seguir viendo más contenido histórico en este mismo canal. Yo soy su anfitrión de Auslanda y ya nos veremos en la próxima batalla.